Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en el apartado que tiene como título el divorcio, sobre las ofensas a la dignidad del matrimonio, y un apartado en concreto es el divorcio. Habíamos dedicado ya algunos programas y habíamos quedado en la parte, en el número 2385. En el punto anterior habíamos explicado, el Catecismo se prodiga en la explicación de cuáles son las razones de la inmoralidad del divorcio. Razones desde el punto de vista de ley natural, de la ofensa a la ley natural, porque el amor, por su propia naturaleza, requiere estabilidad, ¿no? De lo contrario se autodestruye, y de lo contrario denigra a la persona, denigra no únicamente al matrimonio, sino denigra al hombre y a la mujer. Y por lo tanto, digamos que es contrario a la ley natural el divorcio, y también es contrario a la alianza de salvación que Dios ha hecho con nosotros, que precisamente si algo la caracteriza es por ser comunión, por ser alianza. Dios se ha unido con nosotros, decía, y ayer ponía el ejemplo, ese ejemplo gráfico de que Dios se ha casado con nosotros al hacerse hombre, ¿no? La encarnación es una alianza indisoluble. Dios no se ha hecho hombre por una temporadita y luego ha vuelto, no, se ha casado con nosotros, ¿no? Y casarse supone sufrir y supone compartir el destino. Dios ha compartido el destino del hombre, se ha casado con nosotros. Hasta el punto decíamos que la alianza sacramental, el matrimonio por la Iglesia, toma esa imagen y dice: como Cristo se desposó con su Iglesia, como Cristo se casó con nosotros, así nuestra unión es sacramento, imagen de esa unión. Por lo tanto, el punto anterior, el programa anterior, habíamos explicado razones de la inmoralidad del divorcio, ¿no? Bien, pero damos un paso más, y en este punto, 2385, explica ciertas consecuencias que tiene el divorcio que son tan dañosas para todos nosotros, ¿no? Dice: el divorcio adquiere también su carácter inmoral a causa del desorden que introduce en la célula familiar y en la sociedad. Este desorden entraña daños graves para el cónyuge que se ve abandonado, para los hijos, traumatizados por la separación de los padres y a menudo viviendo en tensión a causa de sus padres, por su efecto contagioso que hace de él una verdadera plaga social. Bueno, como veis, este punto dice un también, el divorcio adquiere también un carácter inmoral a causa del desorden que provoca, en los hijos principalmente, pero también el daño que causa al otro, el daño que causa a la sociedad. Dice que también, es decir, no exclusivamente. Quiere decir que no es que exclusivamente la razón de la inmoralidad del divorcio esté en el daño que causa en los hijos. O sea, hay razones que ya no son como estas, ¿no? Sino que decíamos que es también una ofensa a Dios. Es una ofensa a que habíamos recurrido a Dios para pedir que Él bendijese nuestra unión, y habíamos pedido en una alianza sacramental, poniendo allí a Cristo como testigo, ¿no? Habíamos pedido que Él sellase con su sangre en la Eucaristía, que sellase nuestro pacto de unión, y por lo tanto también ofendemos a ese Dios, ¿no? Que es garante de nuestra unión. Pero además que hay razones, digamos, de ofensa a la ley natural y razones de ofensa a la ley de Dios, pero además hay también cosas que todavía agravan más las cosas, ¿no? Las agravan más. Algo parecido a lo que decíamos cuando explicamos la fecundación in vitro, y decíamos la fecundación in vitro pues es inmoral porque no respeta el lugar en el que Dios ha querido que la vida sea concebida, y el lugar digno para concebir la vida es un acto de amor, no un acto de laboratorio, no una técnica de laboratorio. Esa es la razón última. Pero también, aquí viene el también luego hay razones que se añaden, ¿no? Pues que el hecho de que la fecundación in vitro, además de no respetar ese lenguaje del amor antropológico, luego además tiene razones añadidas, como son el hecho de que para poder obtener pues un
una concepción viable, o sea, un niño que ha sido concebido in vitro viablemente, hay muchísimos abortos por el camino, por lo menos en un promedio de 1 a 14, o sea, para conseguir uno viable se han quedado 14 en el camino, y entonces eso todavía añade más razones, ¿no?, para la inmoralidad de... Bueno, algo parecido pasa aquí. He puesto el caso de la fecundación in vitro para que veamos que también en el tema del divorcio el catecismo ha reservado un punto, pues para ver que todavía algo que clarifica la inmoralidad del divorcio es que tenemos muchos datos para comprobar por los efectos tan negativos que tiene. Bueno, antes de entrar un poco a describirlos, también creo que hay que decir que existe toda una psicología del divorcio, si se me permite este término. Psicología del divorcio que creo que la estamos viendo cuando en muchos países occidentales, como España, pues se está afirmando pues, que el divorcio hay que intentar facilitarlo, vamos, con todas las leyes y las disposiciones para que, ya que tenemos un derecho, ¿no?, al divorcio, así se presenta la cosa, pues entonces hay que facilitar las rupturas matrimoniales, ¿no? Y hay que facilitarlas con una legislación que no entorpezca, sino que las cosas las facilite. Y ahí está la famosa ley de divorcio exprés, que fue promulgada en julio del 2005, ¿no?, que tenía como finalidad, pues eso, facilitar el divorcio, eliminando trámites de separaciones previas, disminuyendo los plazos y los requerimientos. O sea, para alegar causas, no hay que alegar ninguna causa, la cosa todo fácil, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, detrás de esto hay una psicología del divorcio. ¿A qué me refiero yo con psicología del divorcio? Que es una especie de ansiedad que tenemos en nuestro interior, ansiedad de que cuando tengo un problema, a ver cómo me lo quito de encima, ¿no? Es el huir, en vez de afrontar. Esta es la psicología del divorcio. Y como era de prever, los resultados que hemos visto en España han sido demoledores, ¿no? Y a pesar de que la ley entró en vigor pues en la segunda mitad del año 2005, pues se dispararon ya en ese mismo año las cifras, ¿no? Y en el año siguiente los divorcios aumentaron un 74% con respecto al año anterior, con un motivo doble, ¿no? Por una parte, la mayoría de las parejas, en esa psicología del divorcio que digo yo, en la ansiedad de que estoy en un momento de chaparrón y entonces vamos a romper, vamos a quitarnos de esto cuanto antes, ¿no? La mayoría de las parejas, agarrándose a esa posibilidad que daba la ley del divorcio exprés, prescindieron el año siguiente ya, ¿no?, de la separación previa y accedieron directamente al divorcio. Claro, y a esto hay que añadir también que el número de rupturas matrimoniales, sumando pues, separaciones, etcétera, pues, todavía había crecido también un 6,5%, ¿no? Entonces, si sumas los que habían prescindido de la separación previa al aumento global de rupturas, pues esto conllevó que había un 74% de aumento, ¿no?, en los divorcios en España, ¿no?, algo que es terrorífico, ¿no? Con otros datos como que se había producido un aumento de un 330% de rupturas en el primer año de convivencia matrimonial, ¿no? Unos datos demoledores, ¿no? Datos que luego, cuando ha venido la crisis económica, se han visto aminorados. Es decir, aquí lo que ha reducido el divorcio, o lo que lo ha parado, ¿no?, en ese ascenso exponencial, es la crisis económica. Claro, como esto del divorcio es una ruina, que ya hablaremos luego de ello, ahora estamos en crisis, pues en crisis no vamos a divorciarnos porque, a ver, no tenemos dinero para ver cómo pago yo tu pensión, y si nos divorciamos, a ver cómo cada uno tenemos dobles gastos, cosa que también es terrorífica, el vivir divorciados conviviendo en la misma casa, ¿no? Es terrorífico, ¿no? O sea, ha aumentado tremendamente, fruto de la crisis matrimonial, la figura de divorciados, cada uno con su pareja, pero compartiendo incluso casa, ¿no? Terrorífico, ¿eh? Este tipo de leyes liberales, como la del divorcio exprés, pues suelen justificarse con el argumento de que, en el fondo, están limitándose a dar respuesta a una demanda, ¿eh? Es dar un marco legal a las demandas sociales, ¿no? Y sin embargo, nuestra experiencia nos demuestra lo contrario, que las políticas familiares liberales, lejos de limitarse a proporcionar un marco legal a las realidades sociales con las que se encuentran, en el fondo están generando el problema, están promoviendo
una mentalidad divorcista. O sea, la estamos promoviendo. La ley del divorcio exprés no ha hecho más que añadir elementos para trivializar las rupturas matrimoniales. Vamos a ver, si algo es tan fácil romperlo, es que vale muy poco. Esto funciona así. Cuando algo no cuesta nada romperlo, es que vale muy poco. Entonces, uno de los datos terroríficos, que también lo comenté, es que en España, por ejemplo, cuesta menos tiempo abortar que cambiar de compañía de móvil. O sea, tú dices, voy a cambiar de compañía de móvil. Empiezas a hacer gestiones por teléfono y te pasan un teléfono a otro. No, la parte contratante tiene que mandar esto, tiene que mandar la baja. Y los días que tú vas a tardar para que te consigan cambiar de compañía de teléfono son bastantes menos que los que vas a tardar, bastantes más días que los que vas a tardar en que voy a abortar, llamo por teléfono, pido cita, voy, aborto y ya está hecho. O sea, eso no es normal. O sea, cuando algo cuesta tan poco el romperlo, es que por lo visto vale muy poco. O sea, este tipo de legislaciones, en el fondo lo que hacen es no tutelar un bien moral, que es el de la vida o es el del matrimonio. Si uno se puede divorciar, pues nada, entre que hemos tenido una bronca, entre que llamo al abogado y continuamos la explicación del punto 2385 en el que nos encontramos. Es un punto en el que, curiosamente, también lógicamente, ¿no?, la doctrina de la Iglesia desciende también de los principios morales a iluminar también las consecuencias prácticas. O sea, veamos también en la experiencia de la vida cómo del divorcio se generan otros muchos males. Entonces yo creo que es muy importante partir de la realidad, ¿no? A veces a la Iglesia se le ha acusado de partir de unos principios teóricos, de encerrarse ahí en su Biblia y no sé qué, y no pisar la realidad de la sociedad, ¿no? Bueno, pues vamos a pisar la realidad de la sociedad. O sea, pero vamos a hacerlo con unos ojos humildes, ¿no? Haciendo una lectura humilde de la realidad. La verdad nos hará libres. Saquemos consecuencias prácticas de lo que estamos viendo, de qué es lo que está generando el divorcio en nuestra sociedad. Es una de las mayores fuentes de sufrimiento el divorcio. Pocas cosas hay que hagan sufrir tanto. Y además es que yo lo entiendo, porque yo muchas veces lo digo como experiencia personal en mi vida, ¿no? Yo he tenido la gracia de Dios de tener pues una familia unida hasta que nuestro padre falleció y por supuesto que ese fallecimiento del padre no tiene nada que ver con un divorcio, ¿no? Y yo muchas veces he pensado en mi vida, he dicho, mira, yo puedo tener muchos problemas, líos, siempre en la vida el Señor te pone muchísimos problemas para afrontar, ¿no? Incomprensiones a veces, persecuciones, problemas, etcétera, ¿no? Pero todo eso uno lo percibe como perfectamente sobrellevable, con la gracia de Dios, ¿no? Perfectamente sobrellevable. O sea, y los sufrimientos que te genera, pues claro que pues son grandes, ¿no? Porque cuando uno se mete en líos, pues sufre también, ¿no? Pero son sufrimientos que yo creo que no son comparables, no son autodestructivos esos sufrimientos. El sufrimiento que es destructivo no son esos, no son el fruto de afrontar problemas en la vida, sino el no tener las espaldas cubiertas. Yo muchas veces he dicho como experiencia personal, bueno, yo le doy gracias a Dios porque en medio de muchos problemas que tienes que afrontar y retos que el Señor te pone, pero tengo las espaldas cubiertas. Pero, es decir, afectivamente hablando, el Señor me ha permitido nacer de una familia estable y crecer en ella. Y eso te permite pues tener las espaldas cubiertas para poder afrontar, ahora sí ya, afronta los problemas que sean, ¿no? Bueno, pues digo que este punto del catecismo se atreve a decir, bueno, el carácter inmoral del divorcio lo vemos también por sus consecuencias, ¿no? Que introduce tantos daños para los cónyuges y para los hijos. Entonces me quiero servir, para hablar de ese tema, me quiero servir de algunos estudios científicos, hay muchísimos estudios científicos sobre las consecuencias que ha generado el divorcio. Bueno, hay uno en concreto, un estudio de los más serios, que son casi 140 páginas o 120 páginas, ¿no? Hecho por la Universidad de los Andes de Chile,
hecho por el Instituto de Ciencias de la Familia, de la Facultad de Derecho, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, ¿no?, de aquella Universidad de los Andes. Es uno de los estudios más, bueno, pues digamos, más serios que conozco. Y me voy a ir sirviendo de él para ir haciendo comentarios, ¿no? ¿Qué tipo de consecuencias se han podido comprobar científicamente que el divorcio genera sobre los cónyuges y sobre los hijos? En primer lugar, consecuencias en las relaciones paterno-filiales. Bueno, una cosa que no he dicho es que estos estudios hoy en día, así como otras cosas, es muy difícil estudiarlas, porque no hay base estadística. Por ejemplo, cuando se hacen estudios sobre qué consecuencias tiene para los hijos pues que conviven con parejas homosexuales. Hombre, pues la verdad es que no es muy difícil suponer qué consecuencias van a tener, pero desde el punto de vista científico es muy difícil hacer estudios estadísticos porque no hay base, hay muy pocos casos concretos y además se llevan muy pocos años en esas situaciones y en tan pocos años, etcétera, no hay base científica para hacer estudios científicos, ¿no? Pues el caso ese de los hijos que conviven con parejas homosexuales. Bien, ahí cuando se habla de estudios científicos, poco científicos son. Estudios científicos oficiales y dicen, mire, esos estudios tienen cada vez menos de científicos y más de oficiales. Yo cuando escucho eso de estudios científicos oficiales han dicho, sí, digo, poco científico y muy oficial, que eso lo decía Mafalda. Mafalda decía, cuando escucho estudios científicos oficiales, decía, cada vez son menos científicos y más oficiales. Bueno, pero sin embargo, en el tema del divorcio, perdonadme la broma anterior, en el tema del divorcio sí hay muchas bases, sí hay un campo estadístico perfectamente estudiable, ¿no? Perfectamente estudiable. De hecho, fijaros ¿por qué? Porque el divorcio en la Europa occidental y en Estados Unidos lleva ya muchísimos años introducido, entonces se puede estudiar perfectamente, ¿no? Hay base para poder hacerlo. Por ejemplo, fijaros bien, en Europa, que la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de que generó 55 millones de muertos en todo el mundo, que se dice fácil, 55 millones de muertos generados por la Segunda Guerra Mundial. Fijaros si se ha podido estudiar con detenimiento qué influjo ha tenido pues la muerte de tantos padres en unos hijos huérfanos. Y se ha podido estudiar el influjo de esa orfandad, ¿no?, comparativamente con el ser hijo de padres divorciados. Entonces, claro, ¿a quién le influye más negativamente, ¿no?, pues el ser huérfano de padre porque mi padre murió en la guerra, o el que mis padres se divorciaron, se casaron con otros? ¿Quién ha recibido más daño? Pues sin duda alguna las estadísticas demuestran que ha recibido más daño el segundo, no el huérfano de guerra, sino el segundo. Y fíjate que el segundo sigue teniendo sus padres, o sea que no murieron, vive con otra en otro sitio. Pero la psicología de un hijo, de un niño, acepta mejor que mi padre fuese un héroe en la guerra y muriese allí, que no que mi padre se fuese con otra y viva con otra. Lo acepta mucho peor la psicología del hijo. Y eso está perfectamente estudiado y estadísticamente contrastado. Por eso vamos a hablar de esto en concreto. En primer lugar, ¿no?, el influjo que tiene el divorcio en las relaciones paterno-filiales, en primer lugar. Bueno, pues la verdad es que podemos llegar a decir que los padres no solo se divorcian entre ellos, los padres también se divorcian parcialmente de sus hijos. El divorcio lo demuestra así, ¿no? Y una de las primeras consecuencias de la ruptura que culminan en el divorcio es el deterioro de la relación entre los niños y al menos uno de los progenitores, cuando no con los dos. Y las madres divorciadas, a pesar de sus esfuerzos, no logran dar el mismo nivel de soporte emocional a sus hijos que las madres casadas que conviven con sus maridos. Es que es imposible. Es que ¿cómo les van a dar el mismo soporte emocional? Porque en principio tienen que empezar a cumplir dos roles simultáneamente, ¿no?, el de padre y madre. Y esto compromete su propia estabilidad emocional, y hace que se descuide funciones, la disciplina, el control. Es muy fácil, ¿no? Es muy fácil. Y el padre se muda a otra casa generalmente, ¿no?, y está menos comprometido con su hijo. Y además se fía menos de la madre de su hijo.
Y todos somos conscientes de que para educar a un hijo hay que estar muy compenetrados, ¿no? Y aquello de a río revuelto, a ganancia de pescadores, muchas veces ocurre. Es decir, cuando un hijo está en esa fase adolescente rebelde, vamos, si él ve que los padres no van a una, bueno, a río revuelto, a ganancia de pescadores. Aquí mi egoísmo va a saber en cada momento a quién agarrarse y a quién recurrir, pues para salirme con mi egoísmo y salirme con la mía, ¿no? O sea, que esto es evidente que ocurre, ¿no? Todas las estadísticas que aquí aporta la Universidad de los Andes de Chile, hechas especialmente en Estados Unidos y en Inglaterra, vamos, son determinantes, ¿no? Y a esto añádase los sentimientos de rabia y de abandono, pues que tienen los hijos, ¿no? Que contribuyen a minar, ¿no?, la ya deteriorada relación que existe con un hijo. Claro, yo me divorcio, con mi hijo comienzo a tener menos relación, porque para empezar ya me he ido a vivir a otra casa, y veo que mi hijo encima tiene una rabia. Claro, esa rabia a mí me hace más difícil comunicarme con él. Al final vamos en la explicación del Catecismo de la Iglesia Católica con el punto 2385. Es un punto que entra sobre las consecuencias dañosas que tiene el divorcio para la familia, no únicamente para la familia, sino para el influjo en los hijos, el influjo en el cónyuge, el influjo en la sociedad. Y hemos dicho, basándonos en unos estudios de la Universidad de Chile, de los Andes de Chile, hemos hablado del influjo en las relaciones paterno-filiales. En segundo lugar, vamos a hablar del influjo, la interacción social de los hijos de padres divorciados. Es decir, qué influjo tiene el divorcio en las relaciones sociales de los hijos, cuyos padres se han divorciado. ¿Qué influjo hay en cómo esos hijos se relacionan socialmente, ¿no? Bueno, está claro, esto hay que decirlo por delante, ¿no?, que el divorcio de los padres no va a determinar totalmente la conducta y el comportamiento de los hijos, porque no siempre es libre. O sea, que aquí cuando hablamos de estadísticas, pues lógicamente estamos hablando globalmente de datos, y habrá casos pues totalmente excepcionales, ¿no? Para todo, ¿eh? Para todo. Yo hace poco estaba en una ocasión en una conferencia, en una charla pues del cardenal de Viena, Monseñor Christoph Schönborn, y me acuerdo que él dio testimonio de cómo sus padres estaban divorciados y que la mayoría de sus hermanos estaban divorciados, y fíjate, y era el cardenal de Viena, ¿no? Y él tiene pues unos principios que son un hombre excepcional. Quiere decir que, por supuesto, que luego cada uno en su vida es libre y puede conducirse pues con la gracia de Dios de una manera o de otra, pero evidentemente influye de una manera muy grande, ¿no? Entonces no se trata, cuando hablamos de estas cosas, no es con la intención de estigmatizar. Ah, mira, este es hijo de divorciado, luego no sé qué. No se trata de estigmatizar a nadie, sino de alertar sobre las situaciones de riesgo en las que se les coloca a los menores. Varios estudios señalan que la ruptura familiar conlleva una peor aceptación social, debido a que las relaciones paterno-filiales promueven una inseguridad. Es decir, es mucho más fácil que los hijos de las parejas divorciadas se sientan menos aceptados en la sociedad, o se sientan peor integrados en ella. ¿Por qué? Pues porque, claro, si no he encontrado un hogar unido en el que yo tenía derecho a tener unos padres unidos, ¿no? Entonces, si no me he sentido acogido en el seno familiar, es muy fácil, es mucho más probable, según estas estadísticas, que también después, pues en esa socialización que yo tengo que hacer, que allí también me sienta acogido. Tienen una sensación de que son peor aceptados socialmente. Y también hay otros muchos índices que son muy traumáticos, ¿no? Pues, por ejemplo, presentan un mayor nivel de agresividad que los hijos de matrimonios estables, suelen presentar problemas de comunicación serios. Los periodos, somos conscientes de que los periodos especialmente previos y posteriores a la separación suelen ser muy traumáticos, ¿no? Por ejemplo, algunos datos os doy, datos que son muy llamativos, ¿no?, realizados en Estados Unidos. Vamos a ver, el índice de los adolescentes que roban en una tienda. Bueno, pues comparando con los adolescentes cuyos padres están unidos establemente,
y los adolescentes cuyos padres están divorciados. Pues la estadística es de 1,4 frente a 4,7. O sea, es decir, casi hay 3 veces más de adolescentes, ¿no? El índice es un 300% más de robar en una tienda del adolescente cuyos padres están divorciados. Es que es un dato, pues, muy concreto, pero es muy significativo, ¿no? O, por ejemplo, ¿no? Daños en propiedad en el colegio. O sea, es decir, que los chicos que han en un colegio que han destrozado o han roto cosas, ¿no? El hecho de que sus padres estén divorciados o no influye en el índice de destrozos de un joven en el colegio. Pues también hay una diferencia pues notoria. O, por ejemplo, el índice de ebriedad, de a cuántos jóvenes han sido recogidos borrachos en un coma etílico en la calle, ¿no? Y qué índice hay de diferencia entre los que son hijos de una familia estable y los que son hijos de familia de... Fijaros, hay una diferencia del 1,1 frente al 5,2. O sea, hay más de un 400% más de probabilidad, ¿no?, de que cuando un adolescente, sus padres, ¿no?, pues están divorciados. Pues días, ¿con quién hablamos? Sí, hola, buenos días, soy María del Mar de Almería. Adelante, le escuchamos, adelante. Sí, y yo quería que me explicase, a lo mejor no ya es dentro de este programa, pero que no he tenido ocasión de poder conectar, si es igual método natural que usted explicó un día al método Ogino que una señora preguntaba. De acuerdo. Mire usted, sí, le explico brevemente. Dentro de los métodos naturales de la regulación de natalidad, que son aceptados por la Iglesia, que son conformes a la ley natural, porque no violan la ley natural, sino que Dios mismo ha querido que la mujer no sea siempre fecunda, sino que tenga un ciclo en el que hay días de fertilidad e infertilidad, con lo cual los métodos naturales no son una agresión a la ley natural de Dios, ¿no?, sino que es disponer de las mismas facultades y posibilidades que Dios ha puesto en la naturaleza. Los métodos naturales es un método de autoobservación, de conocimiento de cuándo la mujer es fértil o no es fértil. Entonces, pues el método Ogino es un método que está basado en el calendario, O sea, suponiendo que el ciclo de una mujer sea regular, después de la ovulación tantos días, etcétera. Como os podéis imaginar, yo no soy médico y hablo un poco pues en términos generales, pero no, hay métodos naturales mucho más modernos y mucho más exactos que el método del calendario, que el método Ogino, porque además, en la medida en que también esta sociedad industrial, según tengo entendido por muchas conferencias que he escuchado a algunos médicos, cada vez los ciclos de la mujer suelen ser más irregulares, pues por motivo de que vivimos en una sociedad muy estresante que va creando muchas irregularidades en los ciclos, ¿no? De ahí que los métodos naturales que hoy en día se enseñan en los centros de orientación familiar, de inspiración cristiana o respetuosa con la ley natural, no suele ser el método Ogino, sino suele ser otro tipo de métodos, como el método Billings o el método sintotérmico, que consiste en la observación del moco cervical o en la toma de temperatura, que es muchísimo más exacta, infinitamente más exacta que el método Ogino. Hoy en día no se enseña en ningún centro el método Ogino, sino que también en la autoobservación y en el conocimiento se ha adelantado muchísimo. Y entonces yo invito a todos aquellos que desconozcan, ¿no?, y que necesiten también pues poder tener, conforme a la moral católica, una necesidad, o sea, una necesidad de regulación de la natalidad, bien sea para buscar la familia que les cuesta encontrar, lo que tienen problemas de infertilidad, ¿no?, o bien sea para posponer y regular la natalidad, pues que nos acerquemos a estos centros para el conocimiento de los métodos naturales de la regulación de natalidad. Adelante, hemos pasado a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, padre. Mire, sí, yo quería consultarle, muchas gracias por su programa. Tengo 5 hijos. El primero se casó por la Iglesia, pero resulta que no puede tener hijos. Le han hecho 3 veces la inseminación in vitro y no ha conseguido nada. Ellos dicen que como se quieren no es pecado. Para mí la Iglesia no lo acepta. La segunda se casó también por la Iglesia, pero no practica. Entonces tienen una niña y yo pienso
¿qué educación la van a dar a esta niña si ellos no practican ni van a la iglesia ni nada? Nosotros la llevamos a la iglesia y hacemos lo que podemos. La tercera estuvo conviviendo con un hombre casado de 17 años. Por fin se ha casado, pero claro, no se ha podido casar por la iglesia, se ha tenido que casar por civil. Por el otro, digamos. Sí, por el juzgado, sí. Por el juzgado. La siguiente, digamos, esta, que le digo la tercera, es casado con una hija, sí, con unos problemones impresionantes, pero y al fin se casó. La cuarta está viviendo con otro separado, que tiene también otra hija del otro matrimonio, y no se han casado y han decidido tener un hijo con este. Ni están casados ni nada. La niña sí está bautizada porque yo les animé a que la bautizaran y la bautizaran. Pero ahí está el problema. Si no se han casado, si no practican, si no nada, ¿qué educación va a recibir esa hija? El quinto se va los fines de semana, las vacaciones y todo a convivir con su novia por ahí, y además al fumar un poquito de porrito. Que yo le aconsejo, a ver, ¿qué puedo hacer yo? Porque yo estoy angustiada, amargada, de todo, dolorida, todo el día me tiro llorando ante el Santísimo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me puede iluminar el Señor? ¿Qué puedo hacer por estos hijos? Porque están contra la ley de Dios todos. Mire usted, la verdad es que yo estoy convencido que usted, con ese celo de madre y de luchadora que tiene, estoy convencido que estará haciendo usted todo lo que puede hacer por ellos. Porque bueno, usted ha hecho un repaso de los 5, que parece usted que la madre de los Zebedeos, ¿no? Entonces la verdad es que yo creo que ese repaso que usted hace de los 5, cada uno de ellos ha tenido un sufrimiento distinto para usted. El uno que se va con la otra y fuma porros, el otro que se junta con no sé quién, el otro que tal, el otro que cual, el otro... Yo creo que en ese sufrimiento que usted expresa está también el sufrimiento de ver cómo esta mentalidad liberal, ¿no? Liberal, desestructurante del matrimonio, que nos la han metido en nuestra cultura secularizada. Yo creo que en gran parte el tema de los medios de comunicación ha tenido una influencia tremenda, ¿no? O sea, en la difusión de una mentalidad liberal, el desprecio al matrimonio, el desprecio de la vida, ¿no? O sea, yo creo que aquí ha habido un bombardeo por tierra, mar y aire, ¿no? Porque claro, usted, con el tipo de educación que le habrá dado a sus hijos, que